Estamos muy contentos, muy agradecidos por lo que Él sigue haciendo en nuestras vidas. Y este su día lo dedicamos para Él. Buscamos que nuestros corazones sean santificados, separados de todo lo rutinario, para verdaderamente conocer al Dios de la Escritura. Hoy día hemos tomado un break, un descanso, porque hemos culminado un libro completo en la exposición de la palabra. Pero no quiere decir que no vamos a predicar, sino que vamos a predicar de otro texto y vamos a exponer algunos versículos del capítulo 1 de Romanos. Algunos versículos del capítulo 1 de Romanos. Doy gracias a Dios que ya tengo la mayoría de mi voz de regreso. Esta semana pues fue variando bastante, pero gracias al Señor hoy puedo hablar y hablar con fuerza, cosa que no tenía el domingo pasado. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, especialmente para este día, es qué es lo que nos gusta anunciar a nosotros. Hablando de la voz, ¿no? Usamos la voz para anunciar o usamos diferentes técnicas. Pero anunciamos bodas, anunciamos cuando una pareja queda embarazada, anunciamos nacimientos, que nació un bebé, anunciamos cumpleaños y ahí vemos mucha actividad en el chat cuando hay cumpleaños. Anunciamos graduaciones y todo esto son temas bonitos y dignos de celebrar. Claro que sí. La pregunta es, ¿qué motivados estamos? ¿Qué tan motivados estamos para anunciar el Evangelio? Para hablar a aquellos que quizás viven en debajo de nuestro propio techo. Hablar a aquellos que pasamos 6, 8 horas juntos en el trabajo. Hablar a aquellos que compartimos la vida, ya sea en un gimnasio o en carretera, por el tipo de trabajo. ¿Qué tan motivados estamos para compartir el Evangelio? Y precisamente eso vamos a ver en este libro de Romanos capítulo 1. Hoy vamos a ver cuatro motivos por el cual tenemos que anunciar el Evangelio. 4 motivos. Y le voy a pedir que busque su Biblia y mantenga sus ojos ahí en Romanos capítulo 1. Yo voy a leer los primeros 16 versículos. No voy a predicar todos los versículos, pero sí voy a hacer una exposición de algunos de ellos. Dice así la palabra de Dios, comenzando el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros,
llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el siguiente versículo, el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Señor, esta es tu palabra. Confiamos que va a salir y que no va a regresar vacía, sino que ejecutará lo que tú has determinado por medio de tu palabra. Haz que nuestros oídos escuchen, que nuestros corazones se apasionen y seamos entendidos. Haz que nuestra mente sea renovada y que nuestra voluntad inclinada para conocerte. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver 4 motivos por el cual tenemos que anunciar el evangelio. Es uno de los anuncios, es el anuncio más importante que tenemos que anunciar, es el anuncio más bello, más hermoso, es el anuncio tan completo, mas sin embargo lo ignoramos en ciertas maneras. Entonces, 4 motivaciones para que entremos en una vida de anunciar el evangelio. Número 1, debemos de anunciarlo por su cumplimiento. Y es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo en los primeros 4 versículos, cuando nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Aquí donde está su cumplimiento. El evangelio es el mensaje de Dios, el buen mensaje de Dios para nosotros. El evangelio proviene de Dios. Dios es la fuente del evangelio. El evangelio es la buena noticia, es la promesa que Dios lleva a cabo en su plan de redención con todos sus cumplimientos. Ve ahí en el versículo 2 que Él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Esto es una promesa y esta promesa ha sido entregada y esta promesa ha sido cumplida. Por eso exaltamos a Dios como fiel, como el que no miente, el que no puede mentir. Dios trazó el plan de redención
y lo reveló por medio de sus profetas y por último, por medio de su propio Hijo. Lo reveló en la persona de su mismo Hijo y lo llevó a cabo por medio de su propio Hijo. Vea el versículo 3, acerca de quién se trata este evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Jesús, el Hijo de Dios, el que nunca fue creado. Aquí se trata de Él, este mensaje. Así es acerca de su Hijo, y este pasa a ser nuestro Señor. Toda la palabra de Dios revela la gloria del Hijo de Dios. Lo encontramos en el Nuevo Testamento cuando está encarnado, cuando toma forma de siervo. Lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando se presenta como el preencarnado mensajero de Dios. Este Jesús es el propósito de nuestra existencia. Nosotros existimos por medio de Él y existimos para los propósitos de Él. Dios lo ha hecho Señor y lo ha hecho Cristo. Esto es el Mesías y lo ha hecho nuestro Señor. Como la iglesia necesita a su Señor como esa cabeza, y Él pasa a ser esa cabeza para que le obedezcamos a la fe. Jesús es el Hijo de Dios y es el Hijo del hombre. Es 100% Hijo de Dios y 100% Hijo del hombre. Y por eso este es el cumplimiento de lo que Él prometió. Jesús, Hijo de Dios, se encarnó, toma forma de hombre para llevar a cabo la misión hacia la cruz. Este Jesús fue resucitado, validado así como el Hijo de Dios, que fue su misión exitosa. Ve ahí en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús el Salvador es el Cristo, el Mesías, y es el Señor que es soberano. Por muchas señales, por muchos prodigios, por muchos milagros, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios. Pero cuando se levantó de entre los muertos, todas esas evidencias se añadió a una magnífica más todavía, que es la resurrección de entre los muertos. Este es el cumplimiento de Dios, quien revela por medio de sus profetas y de su propio Hijo su plan de redimir a viles pecadores, a sus criaturas hechos menor que los ángeles. Y Él viene a redimirlos, a comprarlos. Y todo lo lleva a cabo con cumplimientos precisos para el que tiene oído pueda escuchar y el que tiene ojos pueda investigar toda la abundante evidencia. Por eso debemos de anunciar el Evangelio, porque tiene cumplimientos que son muy verificables. Pueden estudiarlo, pueden alcanzarlo. Ahora, de acuerdo a ese mensaje que Dios ha trazado para que en nuestras vidas podamos obedecer a este evangelio, así es la demanda de este evangelio. Debemos de anunciarlo, debemos de predicarlo, debemos de enseñarlo, debemos de cantarlo, debemos de dibujarlo, debemos hacer todo lo que podamos hacer, todo lo que está a nuestro alcance, confesarlo, practicarlo.
estar en nuestra boca constantemente para que nosotros podamos entonces anunciarlo. Y esto es precisamente el interés del apóstol Pablo al escribir esta carta magnífica para que donde él se siente obligado para ir hacia Roma y ver que estas personas, estos hermanos en Roma, puedan ser confirmados en la fe y pueda él ver fruto de parte de ellos, ver fruto del evangelio en ellos y poder decir verdaderamente estos son de Cristo. ¡Qué gozo! Así que este es el próximo punto por el cual debemos de usar como motivación, debe de ser por obligación. Y aquí donde nuestro corazón va a decir, bueno, usted no me puede motivar diciéndome que tiene que ser obligado. Pero mire lo que dice aquí en el versículo, vamos hacia abajo, versículo 14. Dice, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. En la traducción de Reina Valera dice, soy deudor. En la traducción de las Américas dice, tengo obligación. Si la salvación es gratis, entonces se la debemos todo al Señor. Tiene una obligación para hacer. Predicar el evangelio es un acto de obediencia por amor a Cristo, por amor a su nombre. No es algo que nosotros hacemos a ver cuándo podemos hacer. No. Vea el versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, como obligados por amor a su nombre. Algunos de ustedes son casados. Por obligación deben de amar a su esposa, a su esposo, a su pareja. Pero cuando aman a su cónyuge, ¿sienten el peso de la obligación? ¿Acaso hay cierto peso ahí? ¡Ay, que me siento obligado! No, lo hace por amor. Ya no es un peso, ya es algo que lo hace mover hacia eso. Toma iniciativas con su cónyuge. Pero cuando no ama a su pareja, entonces siente el peso de la obligación, porque sabe que debería de. Y es así, tenemos que anunciar el evangelio. La persona que tiene cáncer y la persona que no tiene cáncer, al familiar que vive con nosotros y al vecino que está al lado de nosotros. Tenemos que anunciar el evangelio por obligación, y cuando lo hacemos por amor a su nombre, no vamos a sentir ese peso de la obligación. Creemos que el Señor es todo merecedor de nuestro tiempo. Creemos que el Señor es digno de los sacrificios y de los rechazos que probablemente vamos a enfrentar. Este mensaje es para todos. Todos necesitan escuchar el evangelio. No podemos ser discriminatorios a griegos y no griegos. Los griegos son la gente de arriba, los reconocidos. Los no griegos son los bárbaros, lo traduce así las Américas, los que no son los reconocidos, los sabios y los no sabios, aquellos educados y los que no son educados. El punto aquí son dos contrastes para que veamos el significado completo a todos. Todos están cubiertos y todos necesitan escuchar el evangelio. Pablo está bajo la obligación de pasar la buena noticia a todos ellos, de que todos ellos la escuchen. Aquellos que son de Cristo van a saltar de alegría por escuchar el evangelio. Aquellos que le pertenecen a Él y que por primera vez escuchan el llamado de parte del Señor, van a abrazar
aquella persona cuyos pies llegaron a él o a ella por la providencia de Dios para presentarle el Evangelio. Pablo está obedeciendo la comisión como un siervo que responde a su amo por amor a su nombre. Pablo tiene en mente llegar a la ciudad de Roma. Tiene una estrategia, y esto es muy importante, y aquí es donde estamos metiéndonos nosotros. Pablo tiene en mente llegar a la ciudad de Roma. Esta gente necesita escuchar el Evangelio. Tienen todos diferentes trasfondos, todos diferentes culturas, colores, dolores. Pero el Evangelio es para todos. Y él tiene como estrategia a Roma. Quiere llegar a Roma. Y es así para nosotros. Tenemos una estrategia. Estamos indicando como ministerio, como iglesia, que queremos alcanzar a Waukegan, que queremos alcanzar a Gurnee, que queremos alcanzar a Milwaukee. Tenemos eso como un peso en nosotros que nos obliga, que nos lleva a movernos en extremos para anunciar este evangelio. ¿Te sientes bajo la obligación de anunciar el evangelio en estas ciudades por amor a su nombre? Veamos en qué forma debemos de acercarnos a estos lugares. ¿En qué forma? Y vemos el punto número 3. Por urgencia. Ese debe ser nuestro próximo motivo. Esto debe de ser por urgencia. En versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy. Eso se traduce también como ansioso. Tengo ansiedad de estar ahí con ustedes. Estoy pronto, ya quiero llegar. Si vamos a estar ansiosos por algo, que sea por anunciar el evangelio en la ciudad que Dios ha puesto en nuestros ojos para llegar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ansioso de hacer lo que estoy obligado a hacer. Esto es lo que estoy obligado a hacer, pero tengo ganas de hacerlo. Estoy deseoso de llegar ahí. Ir al doctor o ir al dentista es una obligación, pero creo que nadie tiene esa satisfacción de decir tengo muchas ganas de ir al doctor y tengo muchas ganas de ir al dentista. No, al contrario, tratamos de evitar o reprogramar la cita. Pero cuando te preparas y planeas unas vacaciones, ahí estás esperando ese tiempo. Ahí estás esperando ese día y te preparas y te pones ansioso porque tienes muchas ganas de llegar a ese lugar y de poder disfrutar de esos días. Esta es la ansiedad de lo que se está hablando aquí, de estar pronto en esa disposición, con ese gran entusiasmo. Quiero llegar y quiero disfrutar. Quiero llegar y quiero plantear el evangelio a estas personas. El atleta, por ejemplo, los deportistas se preparan para una carrera, por ejemplo, o algún juego especial con disciplina. Se preparan y buscan entrenarse en extremos para ganar una carrera. ¿Cuánto necesitamos prepararnos? ¿Cuánto necesitamos nosotros estar con ansias de llegar a un lugar? Dios nos ha abierto aquí las puertas para poder establecernos como iglesia por su gracia, por su gran amor, que vayamos y anunciemos este evangelio a Waukegan, a Gurnee, a Milwaukee. El atleta está apasionado para hacer esa carrera.
que estemos nosotros apasionados por la verdad de Cristo, que verdaderamente sea eso lo que nos mueva a levantarnos en la mañana y a estar buscando a ejercitar en nuestros cuerpos, en nuestra mente, en nuestros corazones, que Cristo salve a aquellos que están alrededor de nosotros, con aquellos que nosotros estamos lidiando. Versículo 15, anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él quiere predicar el evangelio específicamente en ese lugar. Esa es la estrategia, el lugar, la misión. Estamos obligados a predicar por la comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿estamos ansiosos para hacer esto? ¿Estamos listos, dispuestos, deseosos, activos, apasionados por hacer esto? ¿Estamos orando por oportunidades del evangelio en nuestra vida? Bueno, es que no se me hace fácil hablar acerca de esto. Bueno, empecemos con la oración. Dios, dame oportunidades, pero insistamos cada día, dame oportunidades. Quiero encontrarme con alguien que yo pueda abrir mi corazón y expresarle el evangelio tal y como lo he entendido, tal y como me lo han estado predicando. ¿Estamos claros en lo que es el evangelio? Nadie viene a Cristo si no se ha arrepentido de sus pecados. Y esto es un don de Dios. Es solo por gracia. Sin reconocimiento de la santidad de Dios, sin el reconocimiento de la pecaminosidad del ser humano, no hay evangelio. La razón por la cual el pecador debe de arrepentirse es porque Cristo merece la adoración, la obediencia y el amor de ese vil pecador. Necesitamos estar afirmados con el evangelio. No podemos simplemente decir, eso es evangelio, porque es lo que se oye por ahí. No. Necesitamos estar conscientes de lo que es el evangelio para poder enseñarlo, para poder demostrarlo. Por esto anunciamos el evangelio. Yo condenado, Cristo tomó mi lugar y ahora vivo para Él. 3 partes del evangelio. De ahí podemos estar los próximos 100 años abundando en cada una de esas partes. Yo condenado, esa es mi situación, mi pecaminosidad. Dios Santo tiene un gran problema con eso. Cristo toma mi lugar. Esa es la redención, la propiciación. Hay una sustitución. Y ahora los días que tengo aquí en la tierra los vivo para Él. Ya no soy mío, ya no me pertenezco. Él me compró, le pertenezco a Él. Así que veamos la última motivación de anunciar el evangelio es por su propia efectividad. ¿Qué tan efectivo es el evangelio? Mire el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo, es enfático a estar persuadido, convencido de lo que es el evangelio. Saber que esto funciona verdaderamente, es poder de Dios,
El que prometió para salvar es fiel y poderoso para hacerlo. No es que meramente va a salvar, no es que casi va a salvar, es que lo va a hacer poderosamente. Esto debe afectar nuestro estado de ánimo cuando nosotros presentamos el Evangelio. Esto debe de hacer que estemos gozosos en esa forma de decir verdaderamente voy a enseñar lo que es el Evangelio. Cuando usted está en una casa y esa casa de repente se enciende en llamas y hay gente en esa casa, usted no va a pedirle a las personas que salgan de esa casa, que consideren salir de esa casa. Si usted siente en su corazón que debe de salvar a esas personas, usted les va a gritar y hasta los va a agarrar y algunos los va a tener que cargar, pero los va a tener que sacar de la casa a la fuerza, arrebatándolos del fuego, como dice la Escritura. Así debemos de ser en nuestra pasión de enseñar el Evangelio, de enseñarlo con urgencia, porque es urgente, porque es poder de Dios para salvación, porque es dinamita, porque funciona, porque cuando yo estaba condenado, y esa es mi experiencia, Cristo tomó mi lugar, verdaderamente me transformó. Ya no sirvo al Señor pecado, ya no sirvo al Señor José Torres, sirvo al Señor Jesucristo. Hubo una transformación verdadera y ahora sé que funciona y puedo poderosamente enseñar eso a los demás. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es poderoso para salvarlo? ¿Quién es el fiel para cumplir sus promesas? Dios. ¿De quién necesita ser salvo el ser humano? De Dios mismo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, somos salvos de Dios, por Dios y para Dios. Esa es la salvación. Salvos por medio del Evangelio, a quien se lo encargó, no se lo dio a los ángeles. ¿Qué le dijo Jesús a los demonios? Cállense, ustedes no me van a anunciar. Se lo encargó a usted y a mí. No se lo encargó a las supuestas apariciones, no se lo encargó al corazón engañoso, nos los dejó escrito en su palabra para que nosotros no estaríamos variando en cuanto a la definición del Evangelio. Esta viene con toda la autoridad del cielo, ya que Cristo tiene toda potestad en el cielo, así también en la tierra. Así es, tenemos el mensaje del Rey de esta tierra, para que todo aquel que le obedezca al Evangelio sea verdaderamente y poderosamente salvo de la ira que vendrá, y aquellos que deciden no obedecer al Evangelio continuarán en su condenación y morirán en sus pecados. Cristo ha atado al maligno para que la iglesia salga con la gran comisión, con gran fuerza, vaya y saque, arrebate del reino de las tinieblas a aquellos que van a vivir en vida eterna para su gloria. Dios había prometido la salvación y Dios cumplió su promesa. Envió a su único Hijo, al que no conoció pecado, para sustituirlo por nosotros. Lo hizo pecado.
Dios resucitó al Señor Jesucristo, validando toda su persona, autentificando que Él es verdaderamente su Hijo y que su misión había sido completamente, perfectamente perfecta. Que por medio de Él encomendó que se predicare este evangelio a todo ser humano. Iglesia, estamos bajo obligación. Debemos enseñar con urgencia este evangelio. Y debemos sin vergüenza enseñar la realidad del poder del evangelio. Esto es cuando usted y yo estamos persuadidos, convencidos de que esto verdaderamente funciona. Que Dios al que salva, al que llama que lo salva, verdaderamente produce una vida en su interior y sus afectos del pasado dejan de ser y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Le perteneces a Él? ¿Estás seguro de tu salvación? Este evangelio es dinamita para transformar. ¿Pueden otros testificar acerca de ti que tú has sido transformado? ¿Estás maravillado por la belleza de Cristo? ¿Estás maravillado por la persona de Él? Los tesoros sobreabundantes que encontramos, las joyas preciosas que encontramos en su palabra, cuando de repente nos revela al Señor Jesucristo. Tan hermoso, tan glorioso. ¿Ha caído temor de Dios en nuestras vidas? ¿En cómo vamos a manejar nuestra vida en esta tierra, en este temporal? Todas estas son preguntas que debemos estar haciendo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que seamos examinados y poder ver si verdaderamente estamos en la fe. Y si estamos en la fe, entonces tomemos fuerza, valentía, valor para enseñar este evangelio a otros, para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús, no para la salvación de ellos, sino para la gloria del Cordero de Dios, el inmolado en la cruz del Calvario, quien merece toda nuestra obediencia, nuestro amor y nuestra adoración. Vamos a orar. Dios bueno, Dios de toda gloria, te exaltamos que nos das este privilegio de enseñar tu palabra y de estar completamente agradecidos de lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.